Vamos a buscar en el primer capítulo de Juan y vamos a leer los primeros 5 versículos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Muchas gracias. Así que si lo tienen, por favor, me siguen en la lectura. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos tu bendición y tu gracia en esta tarde. Al abrir tu palabra, al acercarnos a ella, pedimos tu dirección, sabiduría para explicarla y que caiga en corazones abiertos, corazones que estén dispuestos a recibir, Señor, el mensaje glorioso del milagro de la encarnación. A ti sea toda gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén. La Navidad es ahora un asunto de mucha controversia en muchos sentidos. Afuera del mundo hay una gran discusión si la Navidad debe ser una festividad cristiana o no, o incluso si se debe celebrar. En el mundo la gente ya no quiere decir Feliz Navidad, quieren decir Felices Fiestas o algo así. Pero también dentro de la iglesia hay una gran controversia, porque hay muchas personas que piensan que la Navidad tiene que ver con una festividad pagana. Y piensan que porque la Navidad tiene que ver o que fue una sustitución de una festividad pagana, muchos creen que no es correcto celebrarla, y usted encuentra en las iglesias estas discusiones. A manera de introducción, porque lo que quiero compartir en esta tarde es acerca del milagro de la encarnación. Pero a manera de introducción, déjenme darles un poquito de información sobre esto, para entender mejor ¿por qué es algo, digámoslo, bueno que nosotros recordemos y celebremos la Navidad? En primer lugar, es muy probable que el Señor Jesucristo no nació en un día 25 de diciembre. ¿Sí? Es muy probable que eso no es así. Algunos dicen que cuando en la historia del cristianismo hay un momento en la historia, mis hermanos, alrededor del siglo IV, ¿sí?, por ahí del año 300 en adelante, cuando un emperador romano se convierte al cristianismo, y después de que la iglesia cristiana había sido perseguida como por 10 emperadores romanos, viene un emperador romano llamado Constantino, que básicamente se convierte al cristianismo, hace que el imperio romano ahora sea más flexible al cristianismo, y el emperador que sigue después de Constantino declara al cristianismo la religión oficial del imperio romano. Esto ocurre alrededor del año 360 de nuestra era. Ahora, cuando eso ocurre y cuando eso pasa, entonces muchas festividades que estaban marcadas en el calendario pagano de los romanos, de la religión pagana que ellos servían, de la idolatría que tenían, las sustituyeron ciertamente por observaciones y celebraciones cristianas, particularmente el día 25 de diciembre. El día 25 de diciembre era la festividad del Dios del Sol, y era una festividad que normalmente, si usted ha estudiado un poquito de historia y conoce el estado moral en que se encontraba la sociedad romana de ese tiempo, era terrible, ¿sí? Entregadas a los vicios, al alcoholismo, ¿sí?, a la prostitución, a la inmoralidad, tremendo. Así que cuando el cristianismo se hizo la religión oficial, lo que hicieron fue decir, en lugar de celebrar a este Dios falso o a este Dios pagano, que es el Dios del Sol, y en lugar de festejarlo con orgías y borracheras y cuestiones de ese tipo, lo que ahora vamos a hacer es vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, ellos hicieron eso con el propósito de cambiar una festividad que era mala en una festividad buena. Pero la realidad, mis hermanos, es que la conversación respecto a si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre había comenzado muchos años antes.
cuando la iglesia no estaba ¿cómo se dice?, en favor del Imperio Romano. Cuando los creyentes estaban siendo perseguidos en el siglo II y en el siglo III, comenzaron estas discusiones. Hay algunas conversaciones, por ejemplo, entre personajes que llamamos, ¿a quiénes llamamos? Los padres de la iglesia, porque fueron los discípulos de los apóstoles, en los cuales ellos están tratando de ubicar cuándo fue exactamente la fecha en que Jesús nació. Algunos piensan que Jesús nació en marzo, otros piensan que Jesús nació en agosto, y otros piensan que Jesús nació en diciembre. Finalmente, teólogos del norte de África, alrededor del año 200, comienzan a afirmar que Jesús nació en el 25 de diciembre. Y para señalar esa fecha, cuentan 9 meses a partir del momento que la primavera entra, siguiendo una creencia judía de que el mundo había sido creado en la primavera. Esa es una creencia judía, no que sea correcto, pero eso es lo que ellos pensaban, que el mundo había sido creado en la primavera. Y entonces ellos decían, si el mundo fue creado en la primavera, entonces Jesús fue concebido también en ese mismo tiempo, alrededor del tiempo de la Pascua judía. Y entonces de ahí contaban 9 meses y llegaban a diciembre. Y basado en esa creencia, ellos establecieron que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Ahora, ¿Jesús nació realmente el 25 de diciembre? No lo sabemos, ¿sí? Pero nada más lo único que quiero mostrarles con esto es que esta discusión respecto a si Jesús nació en diciembre o no, no es algo nuevo, sino es algo que comenzó desde los principios y los orígenes del cristianismo prácticamente. Claro que posteriormente vino a ser una, ¿cómo se dice?, una celebración en el Imperio Romano, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Se transformó esa festividad pagana en una festividad cristiana. Y de ahí, mis hermanos, cada quien que obre de acuerdo a su propia convicción. Si usted piensa que es una celebración pagana, pues entonces no la celebre. Si me explico, actúe de acuerdo a su propia conciencia. Si usted piensa que es una celebración que tiene que ver con el recuerdo de lo que el Señor hizo al venir a este mundo, entonces festejemos, y festejemos como creyentes, no como mundanos. Porque también el problema que tenemos hoy en nuestros días es que todas las festividades cristianas, el mundo las trata de secularizar. ¿Qué quiere decir eso? Están tratando de quitar a Dios de las festividades. Entonces en la Navidad la gente ya no piensa en el nacimiento de Jesús, sino piensa en ¿qué? Piensan en Santa Claus, en los renos, en los regalos y en todas estas cosas, ¿cierto? Y entonces están quitando el significado de la Navidad. Y yo pienso que eso no es bueno. Yo pienso que eso es algo en lo que nosotros estamos perdiendo, porque cuando nosotros permitimos que la gente en el tiempo de Navidad recuerde que Cristo vino al mundo, estamos recordando el milagro de la encarnación y estamos recordando que Dios se hizo humano, que Dios se hizo carne. ¿Sí me explico? Y se nos sirve como una oportunidad, ¿para qué? Para hablarle al mundo. Y si el mundo usa esta fecha para recordar ese evento glorioso y maravilloso, ¿por qué nosotros vamos a quitar esa celebración? Entonces debemos actuar con sabiduría para entender que nosotros no estamos siguiendo las costumbres paganas de los romanos o de los europeos o quien quiera que sea. Nosotros estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo al venir a este mundo. Entonces, en el pasaje que leímos en Juan, mis hermanos, el apóstol Juan tiene una visión especial de Cristo. Mientras en el libro de Mateo, usted lee la genealogía, donde Mateo habla sobre el Señor Jesucristo, y al evangelista Mateo le interesa decirnos que Jesús es el Rey de Israel, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Mateo está tratando de demostrarnos que Jesús es descendiente de David y es descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque a esos dos personajes en el Antiguo Testamento se les prometió que de ellos iba a venir el Mesías. Cuando usted ve el Evangelio de Lucas, donde está la narración del nacimiento de Jesús también, Lucas también tiene una genealogía. Y en esa genealogía, Lucas está tratando de mostrarnos que Jesús es el hombre perfecto. Así que en esa genealogía, Lucas traza ¿cómo se dice?, la genealogía de Jesús hasta Adán.
porque Lucas está relacionando a Jesús ¿con quién? Con toda la humanidad. Pero Juan está mirando más allá. Mientras Mateo está mirando hasta Abraham, Lucas está mirando hasta Adán, Juan está mirando antes de la fundación del mundo. Y está mirando a Jesús antes de la fundación del mundo y está diciendo, ¿quién es este ser que nació? Y entonces está mirando ahí, y usted ve, por ejemplo, vamos a comenzar a leer. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay tres expresiones aquí que son muy importantes. La primera dice, en el principio era el verbo. Esta expresión, mis hermanos, en arquei, en el griego, es exactamente la misma expresión que usted encuentra en el primer versículo de toda la Biblia, Génesis 1.1. En Génesis 1.1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí Juan está tomando ese mismo principio. Y Juan nos está diciendo, en el principio era ¿quién? El verbo. En Génesis nos dice, en el principio Dios. Pero en Juan nos dice, en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Bueno, el verbo es una expresión que Juan usa para referirse al Señor Jesucristo. Ahorita la vamos a estudiar. Pero lo que quiero primero decir es que Juan está mirando más allá del momento de la creación. Porque cuando Génesis dice, en el principio creó Dios, significa que en ese principio no existía nada. ¿Sí me explico? No existía ninguna cosa creada todavía. Pero aquí Juan nos dice que en ese principio, cuando no existía nada creado, el verbo ya existía. Primera cosa, el verbo existía antes de la creación de todo el mundo, de todo el universo, de los ángeles incluso. La creación de cualquier cosa creada, el verbo ya estaba ahí. Segunda cosa, nos dice, y el verbo era con Dios. Usted se da cuenta que esta expresión cuando dice, el verbo era con Dios, nos dice claramente que aquí, en este principio, por lo menos había dos personas. ¿Entiende por qué dice eso? Porque dice que era ¿con quién? Con Dios. Son dos personas distintas. Y lo que es muy interesante en el pasaje es que la palabra que se tradujo con, mis hermanos, debería traducirse o tiene este sentido de que el verbo estaba hacia Dios, como que estaba orientado hacia Dios. Significa que entre el verbo y el Padre, Dios el Padre, entre el Hijo y el Padre, si lo podemos decir de esta manera, había una relación de perfecto amor, una relación de total amor, de total, ¿cómo se dice? Gloria, de glorificarse el uno al otro, de amarse el uno al otro. Dios, mis hermanos, ha existido a través de toda la eternidad como un Dios que existe en una sola esencia. La Biblia nos dice claramente que hay un solo Dios, pero nos dice que hay tres personas en la unidad de Dios. Mire lo que dice la siguiente frase. La siguiente frase dice, y el verbo era Dios. Ahora, algunas Biblias traducen de manera incorrecta este pasaje y quieren decir, algunas Biblias traducen, y el verbo era un Dios. Particularmente las Biblias de aquellas sectas que no creen que Jesús es Dios, traducen de manera incorrecta este pasaje. Pero es una traducción incorrecta. El griego no deja lugar, el original en que fue escrita la Biblia, el idioma griego, no deja lugar a dudas. Lo que Juan está diciendo aquí es que el verbo estaba en el principio, que en el principio estaba acompañado con el Padre y estaba orientado hacia el Padre, y que además el verbo era Dios. Juan nos está hablando de este precioso ejemplo y dilema de que hay una unidad en Dios. A través de toda la Escritura se nos declara este principio. Solo hay un Dios verdadero, pero al mismo tiempo se nos enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y una de las cosas más preciosas, mis hermanos, es que en esta relación de las tres benditas personas de la Trinidad, aquí estamos pisando terreno santo, en esta relación de las tres benditas personas de la Trinidad, hay una relación de perfecto amor. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, en Mateo 3:17 nos dice que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Y después, cuando el Señor se transfiguró y les mostró su gloria a sus discípulos, se oyó una voz en el cielo, en Mateo 17, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después, en la noche antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo está orando y dice: Padre, que los que están conmigo vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios, mis queridos hermanos, es un Dios de amor. Y cuando decimos que Dios es un Dios de amor, significa, mis hermanos, que Dios siempre ha existido como un ser que ama. Y la única manera como tú puedes amar es cuando hay otra persona. ¿Entienden lo que quiero decir? El amor solo puede existir en el contexto de dos personas que están en una relación de amor. Nuestro Dios, mis hermanos, ha existido en tres personas a través de toda la eternidad, en una relación de perfecto amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Entiende eso? Cuando Dios creó el mundo, mis hermanos, Dios no hizo el mundo porque Él quería que nosotros le añadiéramos algo a Él. Dios estaba completo en sí mismo. Dios no tiene necesidad de ninguna cosa. A veces les decimos a nuestros hijos, cuando nos preguntan: papá, mamá, ¿por qué Dios creó al mundo? Y nosotros le decimos: bueno, Dios creó al hombre porque estaba muy solo y necesitaba compañía. No, Dios no necesitaba ninguna cosa. Él no hizo al hombre porque Él tuviera necesidad de acompañarse. Él ya existía en una relación de amor y estaba completamente pleno en sí mismo. Pero cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, fíjese bien, lo hizo, ¿para qué? Lo hizo como el resultado de su gozo en esa relación, y creó al hombre, ¿para qué? Para que el hombre participara de esta relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice el pasaje, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros fuimos hechos por el Señor. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que fuimos hechos personas capaces de amar con voluntad propia, para ofrecernos voluntariamente a Dios, para disfrutar de una relación de amor de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman mutuamente. Dios quería compartir su gozo con nosotros. Dios desea compartir. Usted y yo fuimos hechos con ese propósito. Nuestra vida tiene un propósito más alto, mis hermanos, que solamente trabajar y comer y ganar dinero y comer, o tener una casa y cubrirnos del frío o cubrirnos del calor. Nuestra vida tiene un propósito más alto, más glorioso. Una de las declaraciones teológicas más profundas que existe es el Catecismo de Westminster, que usan los presbiterianos. La primera pregunta en el Catecismo dice: ¿cuál es el fin o el propósito del hombre? Y la respuesta a la pregunta es: el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Queridos hermanos, usted y yo fuimos hechos con este propósito, para participar de esa relación, para ser parte de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y solamente cuando nosotros encontremos esa relación, mis hermanos, solamente en ese momento vamos a entender la verdadera felicidad de nuestra vida. Ahora, antes de continuar, déjenme darles unas anotaciones respecto a por qué Juan llama a Jesús el Verbo. ¿Cuál es la razón por que Juan está usando esta expresión del verbo para referirse a Jesús? La palabra que se tradujo verbo en nuestras Biblias es una palabra griega, la palabra logos. La palabra logos, mis hermanos, tenía un gran significado, tanto en el mundo griego como en el mundo judío. Para los griegos eran filósofos, pensadores, personas inteligentes. Para ellos, la palabra logos describía al principio que ellos pensaban que era el principio que gobernaba todas las cosas que existen en el universo. Los griegos decían:
Este principio es una causa que no tiene causa. Se oye medio redundante, pero eso es lo que decían. Significa una causa que no tiene origen, que ha existido siempre. Y esa causa es la que mueve al universo y mueve todas las cosas. Y a eso los griegos le denominaban logos. Cuando Juan usa esa expresión y dice que Jesús es el logos, es decir, el verbo, Juan está diciendo que ese principio que gobierna y que mantiene el universo en movimiento es Jesús. ¿Se entiende? Por eso dice el pasaje, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero hay otra verdad que viene del mundo judío. Desde la perspectiva judía, la expresión logos significa hablar, significa la palabra. De hecho, una traducción quizá más cercana a nosotros hoy sería traducirlo como la palabra en lugar del verbo. Cuando Juan describe a Jesús como la palabra, está mirando y está pensando en el Antiguo Testamento, está pensando en la autoridad de los profetas. En la autoridad de los profetas, ¿en dónde está la autoridad de los profetas? La autoridad de los profetas en el Antiguo Testamento siempre está en la declaración, así ha dicho el Señor. Y cuando los profetas vienen y dicen, así ha dicho el Señor, ¿qué está ocurriendo? En ese momento están estableciendo la palabra de Dios como comunicación. El profeta es el medio por el cual Dios se comunica con su pueblo, y lo que el profeta viene a declarar es lo que Dios dice. Queridos hermanos, cuando Juan dice que Jesús es el verbo, queridos hermanos, Dios está comunicándose con nosotros. Dios está comunicándose con nosotros de tal manera que el Dios creador de todas las cosas, el todopoderoso, el que tiene todas las cosas en su mano, el principio que hace que todas las cosas en el universo se muevan y funcionen, y que nos da vida, y que nos da aliento y todas las cosas, vino a este mundo a tomar un cuerpo humano, a hacerse carne, como usted y como yo. ¿Para qué? Para hablarnos, para comunicarse con nosotros. En el libro de Hebreos nos dice la Escritura, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Queridos hermanos, Jesús es la comunicación de Dios. Es Dios alcanzándonos a nosotros. La obra que los niños hicieron, la representación que hicieron, ¿sí?, tiene que ver con el pastor que sabe que la ovejita está perdida. ¿Y qué es lo que hace? Va a buscarlo. Este es Jesús, viniendo del cielo, tomando la forma humana para alcanzarnos a nosotros, para hacerse como uno de nosotros, para venir a sentir, vivir y experimentar lo que es la vida humana y comunicarse con nosotros y traernos a Dios. Ahora, vea usted que el siguiente pasaje, en el versículo 4 y 5, dice la Escritura, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Queridos hermanos, amigos, tu vida, tu gozo, tu alegría, tu felicidad, tu bendición se encuentra en el verbo de Dios, se encuentra en Jesucristo. Tú piensas que tu gozo y tu felicidad se encuentra en los placeres de este mundo. Pensamos que nuestro gozo y nuestra felicidad se encuentra en las cosas que hay aquí, ¿sí? Y buscamos muchas cosas con las cuales tratar de tener gozo y confort en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una gran necesidad. Pero el problema, queridos hermanos, es que muchas veces, aun cuando obtenemos aquellas cosas que pensamos que nos van a traer ese descanso espiritual, cuando finalmente las tenemos, nos damos cuenta que seguimos igual. Miren, muchos de nosotros, ¿sí?, tuvimos el gran problema de que a lo mejor nos encontramos en nuestros países pobres, ¿sí? No había trabajo en los lugares de donde éramos.
no teníamos dinero, no teníamos cómo darle una vida a nuestros hijos. Y prendíamos la televisión y ¿qué veíamos? Veíamos a personas vistiendo bien, ¿sí? Con bonitos carros, adornados con joyas, viviendo en casas elegantes. ¿Y qué dijimos? Dijimos, la felicidad está ¿en dónde? En tener esas cosas. Voy a ser feliz si yo tengo dinero. Voy a ser feliz si me puedo comprar una troca del año como la que trae el de la televisión. ¿No? Voy a ser feliz si puedo dar una casa, si puedo tener un futuro a mis hijos. Y muchas veces por seguir ese pensamiento de que eso nos va a traer la felicidad, hermanos, exponemos nuestra vida. Nos cruzamos la frontera sin permiso, ¿no? Nos cruzamos la frontera y hacemos sacrificios tremendos. El otro día personas se metieron en la cajuela o en la caja de una troca y ahí venían asfixiándose, no tenían oxígeno, no tenían, ¿cómo se dice?, aire acondicionado, y varios de ellos murieron. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos pensaban, si tan solo yo pudiera ir del otro lado, trabajar y obtener estas cosas, entonces sería una persona feliz. Pero tristemente muchas personas han descubierto esto, que cuando finalmente puedes venir y haces y obtienes aquellas cosas que tú pensabas que te iban a traer la felicidad, tu corazón sigue igual, tu familia se destruye, tu matrimonio se destruye, tus hijos se pierden, tu vida va en dirección equivocada. En el norte de México siempre ha existido la leyenda del Robin Hood mexicano. El Robin Hood mexicano es el que le roba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? En el pasado era Chucho el Roto, ahora es, en los tiempos modernos, es el moderno narcotraficante, ¿sí?, que se dedica al negocio de las drogas, vende y se hace rico, y es el más fuerte, y es el más respetado, ¿cierto? Y es el que impone su ley. Y oímos las canciones mexicanas y nos hablan de ¿qué? Nos hablan de yo soy el que puede, ¿no? Yo soy el más fuerte, yo soy el más capaz, yo soy el más atrevido. Y por eso traigo ¿qué? Traigo mis buenos pantalones, mi ropa, ¿verdad? Me visto bien, traigo mi pistola, ¿verdad? Tengo dinero para aventar, para celebrar, soy amigo y soy hermano, etcétera, etcétera. Y le presentan a las gentes, a las personas esta imagen, porque el corazón del hombre está en busca de algo, pero la gente no entiende que cuando tú te dedicas a estas cosas y cuando vas en esa dirección, tu vida va a acabar en maldición. El precio de ese tipo de vida va a ser destrucción, va a ser tu propia destrucción. En el fondo, mis hermanos, todos nosotros estamos buscando amor. En el fondo, todos nosotros estamos necesitados y estamos buscando la necesidad espiritual interna que hay en nuestro corazón, que nada la sacia. Mira las canciones mexicanas, no tengo que decirles, mira las canciones mexicanas. ¿De qué hablan las canciones? La mayor parte de las canciones mexicanas. De la pérdida del amor, ¿sí? ¿De qué hablan? El hombre que está en la cantina emborrachándose, ¿por qué? Porque me traicionaste, me dejaste y te fuiste con otro, ¿sí? Y ese es el tema de 20,000 canciones mexicanas, cantadas de una y de otra forma, de todos los tipos, pero ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando ese hombre? Y estos hombres los hombres mexicanos somos muy fuertes, somos muy, ¿cómo se dice? Muy machos, ¿no? No mostramos lo que sentimos, ¿no? Somos, ¿cómo se dice? Somos como de piedra, ¿sí? Y siempre estamos listos para reaccionar contra aquel que nos mira un poco mal, ¿no? Para brincar y decir, ¿por qué me estás mirando así? Etcétera, etcétera. Pero dales un par de tragos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Empieza a salir todo el llanto, toda la tristeza, todo lo que traen dentro de su corazón, porque no son felices. ¿Por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Mira lo que Juan te dice esta tarde. Mira lo que el apóstol Juan te dice, en él estaba la vida. ¿En dónde está la vida? ¿En dónde está? En el verbo.
el verbo que ha existido siempre, el verbo que va a tomar forma humana. En Él está la vida, tu gozo, tu gloria, tu bendición se encuentra en Él. Y no va a ser hasta que tú puedas entender que lo que tu corazón necesita, solamente el verbo de vida te lo puede dar. Un gran teólogo de la antigüedad, San Agustín, dijo que el pecado, la maldad, porque esa es la gran pregunta con la que muchas personas tratan de destruir el cristianismo, es: ¿quién inventó la maldad? Y mucha gente dice: oh, porque Dios creó todas las cosas, Dios debe haber hecho la maldad también, entonces Dios es un Dios malévolo. Y San Agustín, gran teólogo de la antigüedad, respondiendo ese argumento, San Agustín respondiendo esa pregunta dijo esto: que la maldad no es nada creado, no es una cosa creada. Que la maldad es simplemente, escuche bien lo que voy a decir, es simplemente cuando el Dios bueno crea criaturas buenas, pero a las cuales les da la libertad de decidir. Y estas criaturas les da la libertad de o acercarse a Él voluntariamente y adorarle, o retirarse y buscar su gozo en algo más. San Agustín dijo: la maldad viene ¿de qué? De que la criatura ha abandonado a su Creador, de que el hombre ha dejado la fuente de alegría, la fuente inagotable de bendición, la hemos abandonado. ¿En dónde está la vida? La hemos abandonado. Y San Agustín dijo: y por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos decidiendo en contra de nuestro bien. Estamos actuando contra nosotros mismos. Es como la persona adicta a la droga, que se está metiendo la droga y le causa placer recibir esa dosis de sustancia, pero eventualmente esa droga, ¿qué va a ocurrir? Va a destruir su vida, va a destruir su cerebro, va a destruir su cuerpo, va a destruir su capacidad de pensar claramente. Queridos hermanos, apartarnos de Dios, no seguir al verbo de vida, es equivalente a amar la muerte. Eso es lo que Agustín dijo. Porque él estaba leyendo lo que Juan dice aquí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién de ustedes no desea tener una vida de gozo? ¿Quién de nosotros no desea tener una vida de felicidad? Pues mientras no busques al verbo de vida, no vas a encontrar esa felicidad. La gloria de la Navidad es esta: que mientras nosotros estamos perdidos, porque hemos rechazado aquel en donde está la vida, Él vino a buscarnos. En el versículo 14, el hermano Juanito nos hizo favor de leer el versículo 14, ahí dice: y aquel verbo fue hecho carne. Qué tremenda expresión, hermanos. Yo no soy demasiado sabio, quisiera tener la sabiduría para poder explicarles lo que esta simple oración, esta simple declaración de Juan significa, porque es un significado tremendo. El verbo se hizo carne, el Dios infinito vino a tomar la forma humana como uno de nosotros, vino a experimentar lo que usted y yo experimentamos, la debilidad humana. Él la vino a tomar. Queridos hermanos, nosotros decimos y entendemos por lo que la Escritura dice, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre, que en la persona de Jesucristo, escuche bien, estas dos naturalezas existen completa y totalmente. En la persona de Cristo tenemos a un ser que es totalmente Dios y totalmente hombre. Nunca interprete esto de manera incorrecta, no diga que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, eso es una herejía. Jesús es completamente Dios, que significa que en Él están todos los atributos perfectos de Dios, pero al mismo tiempo Él fue totalmente humano, completa y totalmente humano. Nunca dejó de ser Dios, pero al mismo tiempo nunca hizo uso de su poder divino para minimizar su experiencia humana. ¿Entiende lo que quiero decirle? Cuando fue tentado en el desierto, Satanás le dijo: ¿tienes hambre? ¿Qué le dijo? Haz que las piedras
se conviertan en pan. Lo que le está diciendo es, usa tu poder divino, ¿para qué? Para resolver el problema de tu necesidad humana. La necesidad humana le dice que el hambre, hay necesidad de comer. Y Satanás le está diciendo, pues usa tu poder divino para resolver eso. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús dice, no, es necesario obedecer primero a Dios antes que satisfacer la necesidad del cuerpo. Porque él entendía la superioridad de lo espiritual sobre lo físico. Pero él era totalmente humano. Para poder explicar mejor esto, hermanos, tomé prestadas de un sermón de un gran hombre llamado Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVIII. Y Jonathan Edwards escribió un sermón que se llama La excelencia de Cristo. Y en ese sermón nos dice que en el Señor Jesucristo existen cualidades que no existen en las otras personas de la divinidad, ni en el Padre ni en el Espíritu, porque Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Y en Él existen estas cualidades. Ahora déjenme describirlas brevemente y lo voy a hacer rápidamente. El Señor Jesucristo, dice Edwards, es llamado en la Biblia el león de la tribu de Judá, pero también es llamado en la Biblia el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuál es la característica de un león? Un león es feroz, fuerte, agresivo, ¿sí? Majestuoso. ¿Cuál es la característica de un cordero? Un cordero es, aquí los vimos, pasar, caminar hace rato. Un cordero es sencillo, es humilde, es inofensivo. En Cristo, puesto que Él es Dios y Él es hombre, en su encarnación, en ese pequeño bebé que nació, mis hermanos, existe esta gran paradoja. Paradoja es cuando hay dos verdades que en nuestra mente no sabemos cómo reconciliar. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, que este pequeño bebé que nació es el Dios, creador de todo, conocedor de todas las cosas, y sin embargo, cuando Él nació en un pesebre, sin poder hablar, dependiendo de su mamá, llorando para poder ser alimentado. Y ahí tienes al Dios creador de todo, experimentando la debilidad humana. Déjame preguntarte, ¿cómo entendemos eso? Es incomprensible. Los teólogos le llaman el misterio de la kenosis, y esa es una expresión nada más dominguera, que muchas veces los teólogos usan para referirse a ciertas cosas. Pero en ese misterio, queridos hermanos, hay una gloria para nosotros. Porque si tú entiendes que en Él está la vida, y si tú entiendes quién es Él, entonces vas a entender por qué la bendición más grande para ti va a estar en encontrarte con Cristo. Edwards dice, Él es alto, sublime, Él es infinitamente alto y sublime, y a la vez, Él es infinitamente condescendiente. Salomón en el libro de Reyes dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es un Dios tan grande que rebasa el universo y rebasa todas las cosas. Pero al mismo tiempo, en 1 Corintios 1:27 nos dice que Él escogió lo necio y lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que no es. ¿Qué está diciendo? Que Él es tan alto y sublime, tan glorioso, pero al mismo tiempo es tan condescendiente para con nosotros, que no existe ninguno de nosotros aquí que pueda decir, oh, yo no soy una persona importante, yo no puedo hablar como los hermanos, yo soy demasiado pobre, yo soy demasiado humilde como para que el Señor no te escuche. Él es tan condescendiente que Él está dispuesto a recibir a cualquiera, al más bajo que venga a Él. En Cristo, mis hermanos, existe esta imagen de la justicia de Dios y la misericordia. Queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él estaba recibiendo el castigo que usted y yo merecemos. La justicia de Dios estaba cayendo sobre Él. ¿Por qué? Porque Él era nuestro mediador. Y Dios lo estaba condenando a Él en lugar de usted y en lugar mío. Y ahí vemos la justicia de Dios, ¿cierto? Y lo vemos a Él celoso por la justicia de Dios. Un predicador dijo, Cristo murió por Dios. ¿Y qué quiso decir con eso? Quiso decir que vino a morir para satisfacer la justicia de Dios contra el pecado. Pero al mismo tiempo que hizo eso, ¿sabe qué hizo? Nos mostró una gran misericordia. Porque al hacer eso,
permitió que pecadores que merecemos la condenación como usted y como yo, pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Oh, qué gloria. La justicia y la misericordia se encuentran en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo humano de nuestro Señor, en sus heridas, en su sacrificio. En Él existe la gloria infinita y la más profunda humildad. Juan 5:23, que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hebreos 1:6 dice que su trono es el trono que domina por siempre. Pero en Mateo 11:28 nos dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, ¿qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tus almas. Mira los evangelios. ¿Para quién tenía Jesús palabras duras? ¿A quién le hablaba Jesús con juicio y con palabras fuertes? A los religiosos, a los que se creían buenos. Les dijo: ustedes fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Pero ¿para quién tenía palabras de dulzura y de amor? Para los pecadores. Una mujer samaritana en el pozo, un hombre publicano. Los publicanos eran considerados los peores pecadores de ese tiempo. Un hombre publicano subido en un árbol. Para esas personas él tenía palabras dulces, para aquellos que venían con humildad a seguirlo. Oh, queridos hermanos, qué gloria de la humildad de Cristo. Cuánto tenemos nosotros que aprender. Qué fácil es que nosotros nos llenemos de orgullo y de arrogancia. Qué triste es que nosotros nos llenemos de arrogancia. Qué triste es que nosotros pensamos que somos algo porque sabemos algo, y que somos superiores a los demás porque sabemos algo. Qué triste es que nosotros pensemos que somos superiores a los demás por las posesiones que tenemos. Yo tengo dinero, yo soy superior. Qué triste que nosotros pensemos que somos mejores por la manera como vestimos, o porque nosotros somos blancos y los otros son prietitos, ¿no? O porque yo nací aquí y usted nació del otro lado de la frontera. Nadie tenía el derecho, ni tiene el derecho, de exaltarse a sí mismo. El único que tenía el derecho de exaltarse a sí mismo no se exaltó a sí mismo, fue humilde. En el Señor Jesucristo hay una infinita majestad. Él es soberano Señor. Él no tiene que rendir cuentas de sus actos a nadie. Él controla todo lo que existe en el universo, y al mismo tiempo fue tan humilde y manso para con Dios. Dice la Escritura que fue como un cordero llevado al matadero cuando fue a la cruz. En el Señor Jesucristo hubo una reverencia hacia Dios su Padre. Él era igual a Dios, pero Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre que me envió. En Filipenses 2:6, el pasaje de la kenosis, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire que el pasaje no dice que Jesús dejó de ser Dios, dice que Él no estimó el ser igual a Dios, lo cual significa, no hizo uso de su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Usted puede imaginar lo que significa descender de la altura de ser Dios para convertirse en un hombre? Ese simple hecho es un acto de humildad ya. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló para hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es el único humano que merecía la aprobación de Dios porque nunca pecó, y a la vez el más paciente en los sufrimientos injustos. Mire, nosotros cuando sufrimos muchas veces nos enojamos con Dios. ¿Y qué es lo que decimos a Dios? Le decimos a Dios: esto no es justo, esto es demasiado sufrimiento, yo no merezco esto. Pero aquí está el problema, que usted y yo somos pecadores, y la verdad, nuestros sufrimientos, y no estoy tratando de ser insensible con los sufrimientos que usted haya tenido, pero nuestros sufrimientos son menores a lo que merecemos. ¿Sabe qué es lo que merecemos por causa de nuestro pecado? Merecemos una eternidad de sufrimiento. La única verdadera injusticia que ha existido en el mundo, ¿sabe cuál fue? Cuando Jesús fue puesto en la cruz.
¿Por qué? Porque Él verdaderamente no lo merecía. Él no merecía ir a la cruz. Fue acusado falsamente, fue envidiado, fue odiado por sus enemigos. Por al ver la excelencia de sus obras, lo aborrecían y lo pusieron en la cruz. Y Él podía haber dicho, Él era el único que podía haber dicho, esto no es justo. Y ahí, Él, habiendo dicho eso, Él verdaderamente hubiese estado diciendo algo que es verdad. Pero no lo hizo. Ojo, el Dios infinito, soberano y poderoso, se sujeta a la voluntad de su Padre y permite que hombres pecaminosos y perversos lo maltraten, lo hieran, lo lastimen y lo lleven al suplicio. Un pasaje que todos tenemos que memorizar es 1 Corintios 5:21. 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjese de nuevo, dígalo conmigo. Al que no conoció pecado, no los escucho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado por usted y por mí. Qué tremendo, ¿no? Que siendo inocente, Él se convirtió en mi pecado, en el pecado de usted, para morir por nosotros. Y hacernos a nosotros, ¿qué cosa? Justos. Justos a los ojos de Dios. En Cristo hay un excelente espíritu de obediencia, con un dominio supremo sobre el cielo y la tierra. En Él hay absoluta soberanía y total resignación respecto a su destino. Le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y por último, mis hermanos, aunque Él era completamente autosuficiente y poderoso, nosotros creemos que somos autosuficientes. Nosotros pensamos que nos debemos a nosotros mismos. Eso es falso. Nosotros somos seres creados. Pero Él sí era autosuficiente. Él es poderoso y se debía a sí mismo. Y siendo poderoso, ¿sabe qué hizo? Se entregó en manos de pecadores para que lo crucificaran. Y lo más terrible, lo más increíble, queridos hermanos, es al pie de la cruz. Cuando un criminal es juzgado, un criminal al que merece el castigo, ¿sí? Y cuando usted está viendo morir al criminal, siempre existe en nosotros un sentimiento de reverencia ante la muerte, aunque sea el peor de los criminales. En el momento que está muriendo, nosotros guardamos reverencia, porque hay un santo temor en el hecho de que una persona está pasando a morir. Pero cuando Cristo fue puesto en la cruz, cuando estaba agonizando y su sangre estaba siendo derramada sobre esa cruz, las personas al pie de la cruz estaban clamando contra Él y diciéndole: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y le dicen: confiaste en Dios, que Dios te libre. Con tonos sarcásticos, con ofensas e insultos, lo están maldiciendo. ¿Y sabe qué es lo tremendamente paradójico en esa imagen? Que este ser que está muriendo en la cruz es el soberano Dios que les está dando vida a esos que lo están maldiciendo. Mientras Él los está dando vida, les está dando el aliento de vida. Ellos están respirando porque Él les está dando la vida. Ellos están regresando maldición hacia Él. Oh, queridos hermanos, ¿no es lo que todos nosotros hacemos? ¿No es lo que todos nosotros hacemos? ¿No es acaso lo que nosotros hacemos cuando miramos a Dios y despreciamos, y no le seguimos, y no le amamos, y no le buscamos? Pero nuestro Señor fue humilde. Tremendas paradojas, ¿cierto? Él es Dios, 100% Dios, y Él es 100% hombre. ¿Y sabe qué es lo glorioso de todo esto que Edward nos explica? Lo glorioso de todo esto es que el libro de Hebreos dice
que Él es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es como un abogado que intercede en nuestro favor. Y nos dice que este sumo sacerdote es el sumo sacerdote que nos conviene. ¿Sabe por qué? Porque Él experimentó, Él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Nos está diciendo que Cristo fue completamente humano, experimentó el dolor. No existe dolor que usted o yo hayamos pasado, que Él no haya pasado, de manera que Él entiende cuál es tu necesidad, de manera que Él entiende cuáles son tus ansiedades, tus problemas, tus conflictos, tus aflicciones, esas cosas que no te dejan dormir por la noche. Él las entiende. Porque déjame describirte las cosas que Jesús experimentó. Jesús experimentó pobreza. Cuando recordamos la Navidad, ¿dónde nació Jesús? ¿Nació en un palacio? ¿En un hospital? ¿Rodeado de doctores? ¿Atendido con las mejores atenciones? No, ¿dónde nació? En un pesebre, humilde y sencillo. Ese es su nacimiento. ¿Has experimentado pobreza? Cristo ha experimentado pobreza. La Escritura nos dice que Él experimentó hambre. Muchos de nosotros somos inmigrantes que experimentamos hambre y por eso nos venimos para acá. Pues Él experimentó hambre. 40 días y 40 noches sin comer en el desierto. No creo que haya peor hambre que eso. No creo que haya peor nivel de pobreza que estar 40 días y 40 noches. Y dudo mucho que algunos de nosotros hayamos estado 40 días y 40 noches sin comer. Tal vez has experimentado pobreza de no tener 8 días que comer, 2 semanas quizá, pero Él estuvo más de un mes en profunda pobreza. Nuestro Señor, queridos hermanos, experimentó fatiga. ¿Alguna vez has llegado cansado del trabajo? El Señor Jesucristo experimentó el cansancio, como tú y como yo. Se sentó en el pozo para pedirle a una mujer samaritana, lo cual era impropio. Ya era impropio por sí mismo hablarle a una mujer. Mucho más impropio hablarle a una mujer samaritana. Y estaba tan cansado, y estaba tan sediento, que le pidió a la mujer samaritana de beber. Él tuvo sed en la cruz, mientras está muriendo, mientras está desangrando ahí sus heridas. Él dice, tengo sed. Era tan humano como usted y como yo. No usó su poder divino para amortizar como un analgésico para que no le dolieran tanto las heridas. Él nunca hizo eso. ¿Ha sufrido usted rechazo? No creo que haya sufrido el rechazo que Cristo recibió. Fue rechazado por sus amigos. Fue rechazado por sus familiares. Si usted lee los evangelios, su familia no creía en Él, incluyendo María y sus hermanos y sus hermanas. De hecho, en una ocasión, cuando Jesús estaba enseñando, fueron a traerlo porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí y lo querían agarrar para llevárselo. La gente que recibió beneficios de Él, ¿sí? ¿Cuántos de los que recibieron sanidad y recibieron bendiciones de Él después estaban gritando, crucifiquen? ¿Usted ha recibido rechazo de su familia, de sus amigos, hermanos en Cristo? Él sabe lo que significa ser rechazado. La agresión, el abuso físico y verbal, Él experimentó eso. Los soldados romanos le pusieron una corona de espinas para lastimar su frente y después le pusieron una venda en los ojos. Y le abofeteaban y le preguntaban después al quitarle la venda, le decían, dinos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La injusticia, la calumnia, lo acusaron de falsas cosas, la traición, sus propios discípulos lo abandonaron. Uno de sus discípulos fue quien lo vendió. El robo. Al pie de la cruz los soldados están echando suerte ¿sobre qué? Sobre sus vestimentas. El ser considerado extranjero,
aún en su propia tierra. Nunca Jesús tuvo tan malas experiencias como cuando predicó en el lugar de donde él era. Cuando él entró en la ciudad de Capernaum, donde había crecido, dice la Escritura que ahí no pudo hacer muchos milagros porque la gente no quería creer en él. Porque decían, ¿cómo el hijo de José y de María va a venir a enseñarnos? El Señor Jesucristo, ese bebé que nació, que recordamos en este tiempo, la gloria de la encarnación, Dios haciéndose débil, ese bebé que nació indefenso, perseguido por el emperador de ese tiempo, que lo quería matar. Sus padres tuvieron que huir a Egipto. Ese bebé nació con sentencia de muerte. ¿Eres tú un enfermo que tienes ya una sentencia de muerte? El doctor te ha dicho, te quedan 6 meses de vida. Déjame decirte que Jesús nació ya con esa sentencia de muerte. Él nació para morir. Su tiempo estaba contado. Y lo ves en los evangelios, vez tras vez cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Qué está diciendo? Él sabe que el tiempo se está acabando. Sabe que el tiempo está corriendo y viene el momento en que él va a morir. Desahuciado desde el principio. Y por último, mis hermanos, la vergüenza en su muerte. Cuando Jesús murió como el peor de los criminales. Lo trataron como la cosa más baja que pueda ser, porque solo el criminal más terrible eran los que eran puestos en la cruz. Eran los más bajos, los que no tenían derechos, los más despreciables eran puestos en la cruz. Eran expuestos desnudos completamente. Cuando nosotros vemos imágenes de la crucifixión, lo vemos a él tapado en sus partes íntimas, pero la realidad es que estos declarados a muerte eran tratados con tanta, ¿cómo se dice? Tanto odio, tanto resentimiento, que eran expuestos completamente desnudos para que fueran su vergüenza expuesta hacia todo el mundo. La muerte en la cruz era una muerte lenta, no era una muerte rápida. La muerte en la cruz podía durar horas, podía durar días. ¿Sí? Y ahí fue puesto como el peor de los criminales. Esto es lo que el Verbo hizo. Esta es la debilidad a la que nuestro Señor voluntariamente se ofreció, queridos hermanos. Esta es la debilidad con la cual Él vino a este mundo para entregarse voluntariamente con el propósito de darnos salvación. Vamos a terminar leyendo los versículos 9 al 13. Vengan conmigo, por favor. En el capítulo 1, del 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Se da cuenta cómo dice que alumbra a todo hombre? Significa, ya esta luz está alumbrándole a usted. Esa luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero dice, ¿pero el mundo qué? Léalo conmigo. ¿El mundo qué? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido hermano, solamente hay dos opciones aquí. O busco mi gloria y mi felicidad en el Verbo de vida, y me acerco a Él en su belleza y perfección, para entender que mi felicidad no se encuentra en el alcohol, en las mujeres, en los vicios, en los bares, en el dinero, en las cosas materiales, sino que yo soy algo más que un ser físico y que necesito encontrar mi felicidad en Él. San Agustín dijo: nos hiciste para ti, y nuestro corazón no encuentra descanso hasta que lo encuentra en ti. Entonces, o nos volvemos al Verbo de vida, donde está la vida, en Él está la vida, para buscar la vida, o nos volvemos a todas estas cosas que lo único que van a traer a nosotros es muerte y destrucción. La gloria de la Navidad es que, siendo nosotros pecadores, Él vino a buscarnos. Él escogió voluntariamente sufrir por nosotros. Vino a experimentar lo que nosotros somos, a ser como uno de nosotros.
para poder entender nuestra situación, nuestra necesidad y levantarnos, ¿sí? Y traernos así. Pero la primera cosa que debemos entender en esta hora es que muchas veces nosotros amamos la muerte, que nuestro corazón está endurecido, que muchas veces nuestro corazón está tan duro que estas palabras no tienen cabida, que escuchamos este mensaje vez tras vez y entra por un oído y sale por otro, porque nuestro corazón es de piedra. Yo, querido hermano, amigo, amiga que me escuchas, ¿cómo te invito hoy delante de Dios? A que si tienes un corazón de piedra, clames delante de Dios y le digas: Señor, quítame este corazón de piedra y dame un corazón que pueda ver la belleza de la gloria, porque te estás perdiendo lo mejor, te estás perdiendo la esperanza. Mira, la gloria de unirte a Cristo, de ser parte de Cristo, es que cuando estás en el Señor, querido hermano, la bendición de Dios está sobre ti. Y no te voy a decir que estar en el Señor significa vivir una vida placentera, no, muchas veces es una vida muy difícil, hay muchas pruebas, muchas situaciones, pero ¿sabes una cosa? El cristiano es indestructible. El apóstol Pablo dijo: ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? ¿Qué me puede separar del amor del Señor? La tribulación, la angustia, la persecución, la debilidad, la desnudez, la pobreza. Ninguna de esas cosas, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la gloria del cristiano. Ni siquiera la muerte nos puede derrotar. Hace unos meses estuve en el hospital. No sabía si iba a salir, no sabía si iba a regresar, no sabía si un día iba a poder estar aquí de nuevo con ustedes. Pero el gran pensamiento que en última instancia sostiene a todo creyente es este: que ni siquiera la muerte nos puede derrotar. Porque la muerte para un verdadero creyente es el último grito de victoria. Que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué gloria saber que nuestra vida está en las manos de un Padre amoroso. No hay un pensamiento más glorioso y más bendito que saber que nuestro Padre tiene nuestra vida en sus manos. Y aunque pasemos dificultades y problemas, Él está ahí. Pero es cuando nos unimos al verbo de vida que hay este sentir en nuestro corazón. Cuando estamos lejos del verbo de vida, lo único que esperamos es maldición, juicio de Dios, y que nuestros pecados nos alcancen tarde o temprano. Vuélvete al verbo de Dios, porque Él entró en este mundo para alcanzarte. Tú eres la oveja perdida y Él es el buen pastor que está buscándote. Si estás escuchando este mensaje, es porque Él te está hablando a ti. Si tú estás en este día aquí hoy, es porque Dios te está hablando a ti. No seas sordo, no oigas con oídos pesados. Abre tu corazón y vuélvete al verbo de vida. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, por un momento, así como están sentados. Si alguno de ustedes quiere venir y orar en el altar, adelante. Oh fuente de todo bien, ¿qué te entregaré a cambio del don de dones? De tu Hijo amado, engendrado e increado, mi Redentor, vicario, abogado, sustituto, su abnegación incomprensible, su amor infinito fuera del alcance del corazón. He aquí el prodigio de prodigios, descendió para elevarme a las alturas, nació a mi semejanza para que yo fuera como Él. He aquí el amor. Cuando yo no puedo elevarme hasta Él, desciende Él sobre alas de gracia para hacerme ascender junto a Él. He aquí el poder. Cuando la divinidad y la humanidad estaban infinitamente separadas, Él las unió de forma indisoluble, lo increado y lo creado. He aquí la sabiduría. Cuando yo estaba perdido, sin voluntad de regresar a Él, sin un intelecto que me ayudara a rehabilitarme, vino como Dios encarnado para salvarme perpetuamente, como hombre para morir mi muerte, para derramar su sangre en satisfacción mía, para obrar una justicia perfecta por mí. Oh Dios, llévame en espíritu junto a los pastores vigilantes y abre mi mente. Hazme escuchar buenas noticias de gran gozo y al oír, creer, regocijarme, alabar, adorar,
con la conciencia sumida en un océano de reposo, con los ojos alzados a un Padre reconciliado, ponme junto al buey, el asno, el camello y el carnero, para contemplar con ellos el rostro de mi Redentor y considerarme liberado del pecado en él. Permíteme estrechar, junto con Simón, al recién nacido contra mi pecho y abrazarle con una fe inmortal, gozoso porque me pertenezca a mí y yo a él. En él me has dado tanto que el cielo no puede proporcionarme más. Señor, te agradecemos en esta tarde tu misericordia. Habla a los corazones que tu Espíritu ha preparado, Señor, y permite que en esta tarde tu Espíritu convenza, Señor, de pecado, convenza de juicio, y permite que la gloria y el milagro de la encarnación, la ternura inmensa de un Dios que amó como nadie, de un Dios que amó hasta lo último, viniendo a este mundo para morir en una cruz, pueda mover nuestros corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne, que sean tan humildes y obedientes como el corazón de Cristo. Bendice esta congregación y bendice nuestra celebración y nuestro recuerdo de lo que tú hiciste por nosotros. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.